Bienvenidos a la parte 7 de esta historia de Santiago y Daniela y ahora Pedro y ya no más de Sandra ni de Dylan. No quiero darle mucha introducción porque yo sé que la gente lo que necesita es saber qué pasó. ¿No necesitas tu agua, mi amor? Hola. ¿O le damos más introducción a esto para alargar el No, video? mi amor, no, por porque favor. Porque cuanto más largo el video, más dinero para nosotros de monetización. Ay, more. Hola, hola, bellas, bellos. Gracias por estar aquí otra vez en otro capítulo más. Estoy emocionada, estoy consternada, estoy asustada, estoy triste además porque sé que el señor productor hoy no le va a dar fin tampoco a esta historia. Bueno, no él. Yo sé, la edición que tuvo que sacar Mariana de este libro que nos mandaron. Muchas gracias por seguir aquí, por la paciencia, por los comentarios, por todo. ¿Ya Terrible. tienes la garganta lista? Yo vengo hoy listo, preparado más que cualquier otra cosa. ¿Te acuerdas en qué quedamos? Sí, me acuerdo en qué quedamos. ¿Y tú? También. Entonces empecemos y que los demás averigüen dónde iba. Hay historias que nadie cuenta. Porque el mundo se acostumbró a señalarnos en silencio. Pero hoy por fin podemos mostrarnos tal como somos. Hombres que fallan, pero también aman. Y que eligen ser distintos. Esto es Los Buenos Somos Más. Historias reales. Hombres de verdad. Cuando el papá de Daniela empezó a hablar, sentí desde el primer segundo que lo que iba a escuchar no me iba a gustar. Había en su voz un cansancio hondo, de esos que no se improvisan. Me contó que hacía 3 semanas ella se había ido del todo. No una salida temporal, no una visita para despejarse, se había ido impulsivamente a vivir a un pueblo, había empacado sus cosas, había cerrado su vida en la ciudad y se había marchado con la intención clara de empezar de cero. Me dijo que estaba muy herida, muy lastimada, que llevaba tiempo cargando dolores que no supo cómo acomodar y que lo único que quería era silencio, distancia, una vida nueva donde no tuviera que encontrarse con recuerdos a cada esquina. Mientras lo escuchaba, sentí un golpe seco en el pecho. Solo quería un Pedro en su vida. Solo quería un Pedrito. 3 semanas. 3 semanas en las que yo había estado perdido en mis propios síntomas, en mi crisis, en mis miedos, sin saber que ella estaba tomando una de las decisiones más grandes de su vida. No pude quedarme callado, le expliqué todo. Le conté que Daniela me había confesado que me amaba, le conté que yo no había sabido responder, que cuando le dije que no estaba preparado no quise decir que no la quería ni que no la veía en mi vida, quise decir que estaba roto. Bobazo. Ahí sí, perdóname, no pudo hablar. Que venía de una relación que me había dejado vacío, que sentía que necesitábamos tiempo, que si intentábamos algo en ese momento, lo haríamos desde el dolor y no desde la sanación. Le expliqué que mi torpeza había sido no saber poner eso en palabras. Mientras hablaba, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. No de rabia, sino de tristeza. De una tristeza profunda como la de un padre que ha visto a su hija sufrir demasiado. Le pregunté dónde estaba ella, lo hice casi suplicando por dentro, necesitaba saberlo. Spoiler, ella estaba besándose con Pedro. Ay, more, ahí me paso mi lentejita. Necesitaba ir a buscarla, verla, explicarme mejor, pero él no pudo decírmelo. Me dijo con firmeza dolorosa que Daniela les había pedido encarecidamente a él y a su mamá que no revelaran su paradero. Sí, eso sí era de ahí. Que necesitaba desaparecer un tiempo y que necesitaba que nadie fuera tras ella. Que no la encontraran, sí. Entonces le pedí su número de teléfono. Pensé que al menos podría escribirle, decirle lo que no supe decir a tiempo. No, ella dijo que había cortado de raíz. Pero tampoco me lo dio. Ella había cambiado de número, había cerrado todas las puertas a propósito. Volví a explicarle la situación, le dije que yo amaba a su hija y que ella a mí, que no tenía sentido que estuviéramos separados por un mal momento, por una mala respuesta, que lo nuestro era real, que había algo ahí que no se había terminado, pero él me respondió con una verdad que me atravesó sin anestesia. Yo ya le había roto el corazón 2 veces. Miércoles. El papá le está hablando. Usted ya me le rompió el corazón a la niña 2 veces. Y el papá ya fue y la salvó de Jonathan y ha visto ella cómo es buena, juiciosa, pero le va mal en el amor. Una cuando éramos adolescentes y me fui al mundo. Sí. Y otra ahora cuando ella tuvo el valor de decir lo que sentía y yo no supe sostenerlo. 2 de 2, papá. Sí. Me hizo entender que como padre no podía hacer nada más que respetar la decisión de su hija. Que si ella había decidido irse era porque necesitaba salvarse y que nadie tenía derecho a arrebatárselo.
Me fui de ahí con los hombros caídos, caminé sin rumbo un rato antes de volver a casa, sentía la cabeza llena y el pecho vacío al mismo tiempo. Pensaba en Daniela empacando su vida en silencio, yéndose sin mirar atrás, llevándose un amor que yo no supe cuidar cuando lo tuve enfrente. Esa noche cuando llegué a casa y me senté en la oscuridad, no prendí la luz, no puse música, no llamé a nadie. Me quedé ahí sabiendo que por miedo, por torpeza y por no haber sanado a tiempo había perdido algo que tal vez no volvería jamás. Tremendo. Y Sí. aparte de que recordemos, él venía de todas sus crisis y sus catarsis y su psiquiatra y su medicamento y dormir y Ay, 15 no. días de Es vacaciones. que sí, aunque tú decías, sí se muestra en esta historia las emociones humanas como son, así de imperfectas, las consecuencias de decisiones pasadas. No, no, no. Duro. Esto está dura esta Pero me historia. gusta ese papá, ¿sabes? Sí, sí, respeta a su hija. Y el papá sabía que Santiago es bueno, porque Santiago le ayudó a A sacar a someter a Jonathan. Jonathan. Pero eso no quita primero a mi hija. Pero primero, eso sí, y usted ya le rompió el corazón, y mi hija ahorita se está dando besos con Con Pedro. perrunchis. De ahora en No, adelante va a mentiras, ser- aún no, porque esto es... Bueno, recién ella Esto se es fue. recién ella a se las fue. 3 semanitas, sí. Pero si ustedes vienen del video anterior, como debe ser, que estén juiciosos, pegados, bueno, pegadas, conectados, yo ya no sé cómo decirles. Como en mi canal siempre son bellas, Sí. ya saben en qué punto vamos. Aquí son gente bonita. A mí, a este canal solo está suscrita gente bonita. Seguí con el tratamiento. Entendí que ya no podía volver a hacerme el valiente y seguir ignorando lo que me estaba pasando por dentro. Continué con el psiquiatra, ajustamos la medicación y empecé a ir con constancia al psicólogo. No falté, no postergué, no huí. Los 15 días de vacaciones se cumplieron y poco a poco el cuerpo empezó a responder. No perfecto. Los 15 días de vacaciones. ¿Te acuerdas que le habían dado sí, 15 sí, días? sí, sí. No sé por qué sentí como 15 días de tratamiento y yo no. En 15 días no se soluciona nada No, los 15 psiquiátrico. días eran solo de sus vacaciones. Sí, ya, discúlpame. Volví a dormir, no perfecto, no como antes de todo, pero dormía. El hambre regresó también de manera discreta, como quien vuelve a casa con cuidado después de una tormenta. Empecé a comer mejor, a moverme un poco, a sentir que el mundo ya no estaba siempre al borde de caerse. En terapia, inevitablemente, apareció Daniela. Al principio me costaba hablar de ella sin sentir que algo me apretaba el pecho, pero el psicólogo fue llevando la conversación a otro lugar. No se trataba solo de ella, sino de mí. De mis reacciones, de mis Ay, miedos, de mi more. silencio. Bostecé. Pero, ¿hambre? No, no, no. ¿Sueño? Tal vez, cansancio. Ya estoy agotado. No de grabar, sino de todo el ¿Nos día. vamos? ¿Dejamos aquí? Sí, vámonos, dejemos ahí la historia. Ay, y ni lo piensa. Empezamos a mirar mis patrones. Uy, esto es... voy a poner Eso es feo. denso, amor. Cómo me acerco cuando necesito sentirme amado y cómo huyo cuando el amor se vuelve real. Cómo me responsabilizo de todo, incluso de lo que no me corresponde. Cómo confundo cuidado con sacrificio. Cómo aprendí desde niño a ser fuerte, responsable, correcto, pero nunca aprendí a ser vulnerable. Chanfle. Trabajamos mucho en eso, en mi niño interior. En ese que creció viendo a su madre sola, esforzándose, cargando con todo, y que aprendió que amar era aguantar. Pero, mi amor, también con qué herramientas. Sí, ¿qué O sea, está bien. sí, apenas Siento- está aprendiendo. Que no molestar era una forma de amor, que hacerse cargo de otros era una manera de sentirse valioso. Empecé a entender por qué me quedé tanto tiempo con Sandra, por qué acepté cosas que no eran mías, por qué me anulé y también por qué, cuando Daniela me ofreció amor limpio, me dio miedo. Uy, aquí se está poniendo Abriendo. heavy, o sea, si alguien escucha esto y lo entiende de verdad, sabe lo heavy que es empezar a darse cuenta de los peitos no resueltos. Sí, porque va a tomar conciencia. Y ahí viene otro choque fuerte de realidad. Eso es un choque duro. Sufría por Daniela, claro, pensaba en ella más de lo que quería admitir, en lo que no dije, en lo que dije mal, en el tiempo perdido. Pero ese dolor ya no estaba solo, se mezclaba con otros sufrimientos Mm, que venían pidiendo atención desde hacía años. claro, eso explotó. La culpa por mis decisiones, el del desgaste por la relación con Sandra, la herida profunda de Dylan, la vergüenza de haber permitido tanto, la tristeza de verme a mí mismo con más claridad. Era mucho. No fue rápido, no fue bonito,
Fue lento y a ratos incómodo. Sí, eso te iba a decir. Dolor y tristeza, pero también esa incomodidad de dónde pongo esto, por qué permití, ¿Qué hice? hasta culpa, ¿no? Empieza ahí a darse Sí, ya la golpes de mencionó. pecho. Yo creí que ya estaba mejor. Eso quería creer, eso me repetía todos los días. Había vuelto al trabajo, dormía más, comía, iba a terapia, tomaba medicamentos. Desde afuera cualquiera habría dicho que estaba retomando mi vida. Y yo también me había obligado a creerlo. Pero el cuerpo no miente. Ujú. Desde que regresé a la oficina, algo empezó a tensarse otra vez. No era un dolor claro, era una incomodidad constante. Me costaba concentrarme más de lo normal, leía correos 3 veces y aún así no entendía bien lo que decían. Me sudaban las manos sin razón, el corazón se me aceleraba con cosas mínimas. Yo respiraba hondo y seguía, siempre seguía. Me decía que no podía fallar, que ya había pedido ayuda, que no podía volver a caer. Y entonces llegó el día, uno como cualquier otro. Me levanté temprano, me vestí, desayuné algo ligero. En el trayecto al trabajo sentía una presión rara en el pecho, pero no le di importancia. Pensé que era algo que ya sabía manejar. Llegué a la oficina, saludé, me senté a abrir el computador. Me citaron a otra reunión importante. Entré a la sala tratando de concentrarme. Al principio todo iba bien. Escuchaba, tomaba notas, asentía, pero poco a poco algo empezó a descomponerse dentro de mí de nuevo. Las voces se volvieron más rápidas, el aire se sentía pesado, la sala me pareció demasiado pequeña, sentí el primer latigazo en el pecho. No dolor, sino presión. Luego el segundo. Después el corazón empezó a latirme fuerte, Como desordenado, otro como si ataque de quisiera pánico, amor. salirse. ¿O ahora qué? Me sudaban las sienes, vamos a ver, no sé. More, tú sí sabes. Me sudaban las sienes, intenté tragar saliva y no pude, la boca se me secó. Respiré, pero no servía. Las manos empezaron a temblarme, me costaba mantenerlas quietas sobre la mesa, sentía que todos me miraban, aunque probablemente no era así. La garganta se me cerró, el aire no No entraba le bien, llegaba. me mareé. Ay, no. Quise levantarme para salir, pero las piernas no me respondieron como esperaban. Sentí un pánico seco, de ese que no se razona, de ese que grita que algo está muy mal. El corazón se disparó. Hmm. Me llevé la mano al pecho sin darme cuenta. Empecé a respirar rápido, demasiado rápido. Las palabras de los demás se mezclaron en un ruido confuso. Alguien me preguntó si estaba bien. Quise responder, pero la voz no me salió. Perdí el control. Chanfle. Empecé a llorar. No de tristeza, sino de miedo. Un llanto torpe, desordenado, humillante. Me doblé un poco sobre la mesa, jadeando, con la sensación clarísima de que me estaba muriendo ahí mismo. Ay, ay, ay. Pensé que me iba a dar un Perdón. infarto. Pensé que ese era el final. Alguien llamó a emergencias. Recuerdo fragmentos, gente alrededor, alguien tocándome el hombro, otra persona hablándome despacio. Yo solo pensaba en respirar. No me quería morir así, frente a todos, hecho pedazos. La ambulancia llegó, me sacaron en una camilla. Yo tenía los ojos abiertos, pero la cabeza estaba en otro lado. Sentía vergüenza, miedo, agotamiento. Todo mezclado. En urgencias, otra vez exámenes, otra vez no es el corazón, otra vez palabras tranquilizadoras que no me tranquilizaban en absoluto. No discutí, no minimicé nada. Cuando el médico me preguntó cómo estaba realmente, no pude mentirle, le dije que ya no podía más. Sentía que me estaba desarmando, que tenía miedo, que ya no confiaba en mi capacidad para sostenerme. Ish, mi amor, lo está describiendo con tanta precisión que lo sentí aquí Sí, en parte. Muchos que lo han vivido quizás se sienten identificados, ¿no? seguramente. Llamaron a mi jefe, llegó preocupado, genuinamente preocupado, me vio así, deshecho, y entendió algo que yo ya llevaba semanas negando. Me dijo que mi salud estaba primero, que esto ya no era solo estrés, que Ujú. necesitaba parar de verdad. Y apareció una palabra que me dio terror: internación. No como castigo, no como fracaso, sino como necesidad. Acepté que estaba agotado porque ya no tenía fuerzas para hacerme el fuerte, porque entendí que si seguía intentando funcionar iba a terminar peor. Sí.
Me internaron en un centro psiquiátrico de reposo ese mismo día. Ok, Explotó la vaina. sí. Yo creo que por fin Ya no era solo una pastillita o ya escucho una sesión de explotó. terapia, no. Le explotó en la cara Y solucione de raíz, todos los años de sufrimiento de aguantar. le explotaron en la cara. Duro eso, mi amor. Y hay que ser también muy, ¿cómo se dice? Ay, si no tengo la palabra. Como no ser orgulloso, sino permitirse mostrarse así de vulnerable y hablar de un tema tan delicado y tan sensible, sin perder la dignidad. Hay que reconocer que se necesita ese tipo de ayuda también. Mientras firmaban papeles y me llevaban a una habitación tranquila, sentí algo extraño. No alivio total, pero sí una rendición necesaria. Por primera vez en mucho tiempo dejé de pelear contra mi propio cuerpo. Sabía que me quedaría varias semanas, sabía que iba a ser duro, sabía que iba a enfrentar cosas que llevaba años evitando, pero también sabía algo más aunque me costara admitirlo. Si no hacía esto ahora, no sabía si iba a poder seguir viviendo como hasta entonces. Y tuve miedo. Los primeros días en el centro de reposo no tuvieron nada de descanso. La palabra suena No, amable, pero la experiencia no lo es. eso te iba a decir. Solo quien está allá, Eso es como el carnaval. more, yo sabía que ibas a Quien lo decir, quien lo vive vive es es quien quien lo lo goza. goza. Ay, Dios mío. El más funado, mi amor. El más funado de la historia de YouTube vas a ser tú después de esta historia. ¿Por qué? Sigue. Yo no creo que la gente me vaya a funar por lo que acabo de decir. El primer golpe fue entender que el tiempo dejaba de ser mío. Me despertaban temprano, siempre a la misma hora, sin importar si había dormido 2 horas o 5 minutos. Una enfermera abría la puerta, decía mi nombre, encendía la luz y ahí se acababa cualquier intento de esconderme en el sueño. Me levantaba con el cuerpo pesado, como si hubiera corrido una maratón sin moverme de la cama. La medicación me dejaba lento, torpe, la cabeza nublada. A veces me mareaba solo al sentarme, tenía que quedarme quieto unos segundos para no vomitar. La cama era dura, las paredes blancas, todo olía a desinfectante y a silencio. El desayuno era obligatorio, no importaba si no tenía hambre. Me sentaba en un comedor con otras personas que como yo cargaban algo roto por dentro. Nadie hablaba mucho, algunos miraban al vacío, otros comían mecánicamente. Yo apenas podía tragar. Ish. El estómago se me cerraba, pero sabía que si no comía me llamarían la atención. Después venían las primeras evaluaciones del día. Preguntas repetidas, ¿cómo dormiste? ¿Cómo te sientes? ¿Has tenido pensamientos intrusivos? ¿Has sentido miedo? ¿Has llorado? ¿Has pensado en hacerte daño? Yo respondía con honestidad, pero cada vez que hablaba sentía que me estaba desnudando frente a extraños. La mañana se iba entre terapia grupal y tiempos muertos, y esos tiempos muertos eran lo peor. No tenía celular, no tenía distracciones reales, no podía trabajar, no podía escapar. Me sentaba en una sala común con un libro que no podía concentrarme en leer. Daba vueltas al mismo párrafo durante 20 minutos sin entender nada. Mi mente se iba una y otra vez a los mismos lugares. Sandra, Dylan, Daniela, la culpa, el miedo, el cansancio. Mm. En la terapia grupal escuchaba historias que me revolvían el estómago. Gente con pérdidas, con adicciones, con intentos fallidos de seguir viviendo. Me sentía pequeño y a la vez aterradoramente identificado. No hablaba mucho al principio, me costaba confiar, me costaba admitir que yo también estaba ahí porque ya no podía solo. El almuerzo era otro trámite. Comer sin ganas, rodeado de personas rotas, con el ruido de cubiertos y el murmullo apagado de conversaciones incompletas. Nadie estaba ahí por gusto, eso se sentía en el aire. Por la tarde había más sesiones, a veces con psicólogos, a veces con psiquiatras. Ajustaban medicación, me explicaban efectos secundarios, me advertían que los primeros días podían ser peores antes de mejorar y tenían razón. Mm. Las tardes eran largas. Uy, qué descripción, esta descripción está Muy dura. fuerte. Y para quien nos está escuchando, si conoce uno de estos centros, ha tenido un familiar allá o ha estado usted mismo, pues entenderá entonces de qué Sí. estamos hablando. Y para quienes no, háganse una idea y sean empáticos, porque Es duro. es fuerte.
Las tardes eran largas, pesadas, el cuerpo cansado, la mente acelerada, a ratos me daban ganas de llorar sin saber por qué, a ratos me invadía una ansiedad seca, sin motivo claro, me sudaban las manos, me dolía el pecho, me preguntaba si siempre iba a sentirme así. Al anochecer venía otra ronda de medicación. Medicación, sí. Pastillas de colores distintos, una para la ansiedad, otra para el ánimo, otra para dormir, me las tomaba sin discutir con una mezcla de resignación y mínima esperanza. Las noches no eran tranquilas, dormía a pedazos. Me despertaba varias veces empapado en sudor, con el corazón acelerado, soñando cosas confusas. A veces con Sandra, a veces con discusiones, a veces con pérdidas que no podía explicar. Miraba el techo oscuro y esperaba que volviera el sueño. Mira que es curioso para alguien que no lo haya vivido. Ya había pasado, ya había tenido pesadillas y ya se había curado, son comillas, curado, y ya le había vuelto a pasar y ahora ya se había curado y ahora otra vez internado, vuelven las pesadillas, vuelve esto. Uy, las pesadillas son terribles. Porque así es el cerebro de complejo, ¿no, amor? Uy, sí. Oye, amor, ¿tú has estado de alguna manera en uno de estos centros o los conoces? No, afortunadamente no. No, me he rehusado, me he negado, he soportado hasta el último momento con ¿Pero tal has de no. entrado? No, tampoco, no quiero entrar a eso. Yo sí. No por mí, sino por Ok, acompañar a alguien. sí, Y es fuerte. El ambiente es pesado, el aire, el como él ambiente lo es denso. describe. Sí, Y todos con su carga y su lucha. sí. En donde sí he estado es pues en los psicólogos de la EPS que son, Ah, sí, sí, que tienen sus sitios específicos para atención. y son horribles, horribles. Tenaz. Así como él describió el lugar, las paredes blancas, todo frío, oliendo a... A Y, cloro, y a toda, hipoclorito de y sodio. pues toda suerte de pacientes también hacia alrededor. Es un sitio bien. Aquí en Colombia es Ah, bien bueno, feo. sí, por lo menos aquí En Colombia es feo. en nuestro país no es agradable. Luego ya hay consultorios privados que Sí, o no sé, por ejemplo, en Asia, en Australia, que a veces me saludan del primerísimo mundo, al primer en mundo debe ser Canadá, como si distinto. era un centro de atención a la salud mental y emocional. Público, un centro público. Porque aquí en Colombia también hay consultorios privados geniales, súper agradables, Sí, desde muy el olor, bonitos, las luces, el color, la todo. decoración. A veces con Sandra, a veces con discusiones, a Las veces con pesadillas pérdidas que estábamos. no podía explicar. Miraba el techo y esperaba que volviera el sueño. Los primeros días fueron así, repetitivos, agotadores, crudos. No había epifanías ni alivio. Dime que es una epifanía, Es no una como... estefanía. Una epifanía viene siendo como una visión o una claridad que se manifiesta en la mente de algo por suceder. Pero agradable. Sí, agradable. O sea, una claridad repentina. Vamos a ver cómo lo define Google. IA. Epifanía. A ver. Manifestación divina. Conmemora el momento en que Jesús a un niño se reveló al mundo gentil a través de los Reyes Magos. Ok. ¿Esa es su Significado palabra orilla? general. Ah, eso te iba a decir. Puede referirse a una aparición o revelación profunda y repentina, una epifanía intelectual o espiritual que trae una nueva comprensión. Sí es eso, como una revelación, una manifestación, una claridad repentina que le ayuda a uno a entender algo. Bueno, él no las tenía. Ok. Solo la sensación constante de estar desarmado, observado, sostenido a la fuerza porque yo mismo ya no sabía cómo sostenerme. Lo más duro de todo no fue el encierro, sino aceptar que había llegado ahí porque durante años creí que podía con todo y no pude. No, nadie puede. Nadie puede con Con todo. todo, ¿no? Solitos, no. Está duro y está heavy que lo que está dando a entender este seguidor, creo yo, es que este encierro, lejos de ayudarlo, realmente lo estaba Lo perjudicando. está. En lo que. Mira, me dice. "Ugh". En lo que llevamos hasta ahí, en este punto, para mí lo está hundiendo. Lo está empeorando. Pero pues vamos a ver qué pasa. La primera visita de mi mamá fue 4 días después de Ay, que me internaron. pobrecita la mamá. 4 días que se sintieron como 4 meses. Yo ya sabía que iba a venir, me lo habían dicho, pero aún así, cuando escuché mi nombre por el pasillo y vi su silueta acercarse, algo dentro de mí se rompió sin pedir permiso.
Ella entró despacio, como si tuviera miedo de asustarme. Traía la misma cartera de siempre, el cabello recogido, la cara cansada, los ojos hinchados. Y en el momento en que me vio, dejó de caminar. No dijo nada, no preguntó nada, no reclamó nada. Solo me miró. Y esa mirada fue peor que cualquier palabra porque en esos ojos no había juicio, sino dolor, Tristeza, preocupación, sí. un amor Ay, tan profundo que le dolía. angustia. Yo intenté mantenerme firme, de verdad lo intenté, me dije que no iba a llorar, que no podía volver a ser el niño débil frente a ella, que ella era un No, hombre, no, tenía que quebrarse con su mamita y si no, ¿con quién? pero apenas se me acercó y me tomó las manos, me quebré por completo. Empecé a llorar como no lloraba desde que era niño, sin control, sin dignidad, con el cuerpo temblando, y ella Como no un hizo bebé. más que abrazarme. Me apretó fuerte, me sacudió, me dijo que todo iba a estar bien. Me pasó la mano por la cabeza una y otra vez, como cuando yo tenía fiebre de niño. Me acomodó contra su pecho, como si todavía cupiera ahí. Me dejó llorar todo lo que tenía guardado, todo lo que no había sabido decir, todo lo que había escondido durante años. Yo solo sabía pedirle perdón por no escucharla, por mis decisiones, por haberme metido en una vida que no era para mí, por preocuparla, por tenerla ahí frente a mí en un lugar así. Ay, no morí, esa es otra cosa que también hay que hablarle. Cómo las malas Cómo él decisiones de los hijos afectan a afecta los y cómo padres. él ahora sentía que estaba haciendo sufrir a su mamita. Y Sí. cómo una persona ya consciente, porque Santiago ahí está muy consciente ya de lo que hizo y de su pasado y de sus errores, ¿no? Eh, se siente ahora responsable de eso que le está generando a alguien a quien ama. Entonces se vuelve una carga más, un peso más. Es que en el momento de la estupidez, en el momento en que se están tomando las decisiones Eso van con la tontas, adrenalina y la euforia, no creen se comen el mundo. que es solo ellos. Es mi vida y es mi vida. Sí, pero su vida se lleva por delante a gente que usted quiere. Ay, no, Sí, pero su pobrecita. vida, sus Yo sí me decisiones estaba preguntando afectan. por ella desde el capítulo anterior, ¿te acuerdas? Sí. Y entender cómo le ha hecho daño a una persona inocente, una pobre viejita inocente. Que se dedicó a criarlo y a sacarlo adelante y a llevarlo a la iglesia y a mostrarle el camino Sí. bueno, que era lo que ella conocía, pues. Entender cómo le hizo y le está haciendo daño tiene que pesarle. Eso hace parte de las consecuencias de las decisiones. Por eso, o sea, insisto, quien está viendo esto y está a punto de hacer una estupidez, no la haga. Mire cómo va a desembocar. Ay, sí, Miren lo que deténgase va a por un desembocar. minuto. Es que no necesita más tiempo. Aunque Reflexione. respiren, se sientan la respiración un minuto, se calmen y el cerebro vuelva a conectar. No hagan tonterías. No hagan estupideces, por favor. Mi jefita con la voz quebrada me decía que no tenía nada que perdonarme, que yo seguía siendo su hijo, que eso era lo único que importaba, que si yo estaba ahí era porque había tenido el valor de aceptar que necesitaba ayuda, que eso no era una vergüenza, sino una prueba de que quería vivir. Me secó las lágrimas con los dedos, me miró la cara, me sostuvo el rostro entre las manos, me observó como si quisiera memorizarme, como si necesitara asegurarse de que yo seguía ahí. Me preguntó si estaba comiendo, si estaba durmiendo, si me trataban bien. Cuando le dije que sí, que estaba haciendo todo lo que me pedían, volvió a llorar, pero esta vez en silencio, con un llanto contenido ese que las madres que no quieren Ok. cargar más peso sobre sus hijos. Me dijo que había orado todos los días desde que me internaron, que le pedía a Dios que me devolviera la paz, que si tenía que cargar ella con mi dolor para que yo sanara, lo haría sin pensarlo. Ay. Entendí que el amor de una madre no se negocia, no se cansa, no se rompe, no se va. Yo estaba en el peor momento de mi vida, medicado, internado, deshecho, y aún así para ella seguía siendo su niño. Cuando el tiempo de visita se terminó y tuvo que irse, me dio un último abrazo largo, de esos que no quieren soltarse, de esos que dicen quédate, sin palabras. Se fue volteando varias veces para mirarme. Yo me quedé parado con los ojos llenos de lágrimas, viéndola alejarse del pasillo. Yo creo que esto ahora sí, ya sí es tocar fondo. Ahora sí. O sea, ya de aquí lo único que queda, como Salir. diría Buster Moon, Buster Moon,
es subir. Si saben de qué película hablamos, tienen un niño de entre 4 y 7 años Sí. y se la vieron. Pregunta, ¿saben quién es el señor Buster Moon? Moon, el señor ¿Saben Moon? quién es Buster Moon? Porque cuando tocas fondo, Lo único que te queda es subir. No, tenaz, more, tenaz. Y esa descripción que ha puesto tan vívida, tan Fuerte. detallada. Duro, esta historia tiende a ponerse densa. Uf, muy real, muy humana. Ese día lloré mucho después de que se fue, pero no fue un llanto de desesperación, fue un llanto de amor, de gratitud, de saber que aunque yo me hubiera perdido, ella nunca me soltó. Estando allí internado, tuve que ver una escena muy cruda que sinceramente jamás podré Ay. superar. Cada vez que la recuerdo me da escalofríos. No das detalles, ¿cierto? Una mujer de unos 40 años, Sí da detalles. que al parecer Es que llevaba estoy- internada un par de meses. Más bien, sí. Estás muy lejos del micrófono tú, mi amor. Perdón. Estaba, Es que quería mover las patas por allá, pero no, hay que sentarse como una dama. sí, ¿Sí sabes lo que es una dama? una mujer de unos 40 años que al parecer llevaba internada un 2 par de meses. Ajá. Estaba tan desesperada por su situación que en un descuido del personal tomó unos cubiertos y se hizo daño. Ujú. Para no dar detalles específicos, diré que ese día la mujer, frente a todos, a la hora del almuerzo, salió del chat. Sí, No solo del chat del centro psiquiátrico. sí. Y es que pasa mucho en este tipo de sitios, lamentablemente. Ver eso fue impactante. Nunca había visto tanto líquido rojo derramándose. Un trauma más. Varios Sí. pacientes entraron en crisis, todo fue un caos, el personal médico estaba colapsado por la situación, cundió el pánico y esa escena se me quedó grabada en mi mente hasta el día de hoy. Sí, Uy. porque es sumarle, O sea, esos centros... sumarle a lo que ya llevan. Sí, es otro trauma. Sí, o sea, él iba buscando, lo Y- internaron pero para que mucho estuviera pues descuido. en paz. Porque yo sé que están, algunos están muy bien vigilados y controlados. Bueno, Pues este no, no. tenaz. ¿Sabes qué se me viene a la mente? Que es muy cruel lo que voy a decir. Entonces no lo digas. ¿No lo digo mejor? ¿O sí lo digo? ¿No? Y cargo yo con ese peso No, y se quedan ellas con la duda. está bien, lo voy a decir a pesar de que tú no quieres que lo diga. Todo eso fue evitable. Todo eso se pudo evitar. Bueno, porque estás hablando solo en el caso de él. De Porque él. hablar de otras personas con problemas mentales sí no, No, es estoy justo. hablando del caso puntual de él. Él pudo evitar estar en ese lugar. Bastaba con que no tomara decisiones tan tontas una tras otra. Pero ya que no, ya mirando hacia atrás. Pero lo digo porque si alguien está a punto de tomar una decisión que sabe que es estúpida, mire cómo puede desembocar una cosa en otra y en otra y en otra y en otra y terminar en una situación O si tienen tan a alguien complicada. cerca que quieran mucho y que vean que está tomando malos pasos, ¿no, mi amor? Le pueden compartir la historia. Compártanle Me la parece historia. chévere. Ey, Últimamente hay muchos jovencitos acercándoseme en la calle sí, y hablándome también en privado y mensajes y tal, muy pequeñitos, diciendo que escuchan las historias con su mamá, con la tía, con la prima, con la amiga. Y yo, caramba, siento que estos no son canales para menores de edad, pero también si llega a caer alguno, que se lleve una enseñanza o un buen consejo. niños, no hagan tantas tonterías. Tomen buenas decisiones. La vida es muy, muy difícil tomando buenas decisiones. Ahora agrégale las Si se estupideces. dedican a tomar decisiones, la vida se torna imposible y tienen que ver y vivir cosas como las de Santiago. Ay, Me es como acosté, fuerte hoy ese pedazo. me acosté en la cama que me habían asignado y me puse a pensar en cómo había llegado hasta ahí, en cómo todo lo que estaba sufriendo eran las consecuencias de mis malas decisiones. Me sentía absorto, desconcertado, frustrado. A la vez, me juré que no podía terminar como esa mujer. No podía arruinar mi vida a tal punto que hiciera lo mismo. Tenía que salir de ahí cuanto antes, pero no escapándome, sino recuperado. Así que me propuse poner todo de mi parte para mejorar y sanar cuanto antes.
Quería recuperar mi vida. Las 6 semanas se me hicieron eternas. Pero es lo mínimo razonable si alguien de verdad quiere recibir la ayuda correcta. En serio, mi amor, no es de entré, dormí 2 días y salí medicado, no. Así no funciona. Hubo días buenos, sí, pero también hubo días en los que despertaba con el cuerpo pesado, la cabeza nublada y una sensación de vacío que no se iba con nada. Días en los que cumplir la rutina era lo único que hacía, levantarme, tomar el medicamento, ir a terapia, comer sin ganas, caminar por los pasillos, volver a sentarme, volver a pensar, volver a cansarme. Pero puse todo de mi parte. Respondí con honestidad en las sesiones, dejé de maquillar mis errores, acepté que había tomado malas decisiones, acepté que había ignorado señales claras durante años, acepté que todo se arregla con fuerza de voluntad. Perdón, acepté que no todo se arregla con fuerza de voluntad. Hay que ir un pasito más allá. Poco a poco algo empezó a acomodarse, el ruido mental bajó de volumen, volví a dormir varias horas seguidas. El pecho dejó de dolerme todos los días, empecé a distinguir cuándo un pensamiento era real y cuándo era producto de la ansiedad. No desapareció el dolor, pero dejó de gobernarlo todo. Oye, qué buena frase. Cuando, A veces esperamos que sea así, ¿no? La solución mágica. obvio, mi amor, yo estoy sufriendo, yo quiero que esto se solucione ya y que yo no tenga que hacer nada y que otro venga y lo solucione y encontrar culpables menos yo, todos son culpables menos yo. Pero así no funciona, mi amor, señor productor. No, Te tengo noticias. No, qué mal, qué mal. Eso no me gusta, que no funcione así, no me sirve. Así me hace pataletas en la casa, bellas. Él es un niño consentido cuando quiere. ¿Quedó grabado? Quedó grabado. Qué mal la vida. La vida es tan mala como el trabajo, porque lo malo del trabajo es que toca trabajar y lo malo de la vida es que toca vivir. Cuando finalmente me dieron el alta médica, no sentí euforia, sentí respeto por mi mente, por mis límites, por lo frágil que podía ser si no la cuidaba. Volví a mi vida normal, pero no a la vida de antes. En el trabajo, mi jefe fue más humano de lo que esperaba. Me escuchó, no me presionó. Me ofreció seguir, pero en un esquema de medio tiempo, con la mitad del sueldo. Claro. Sabía que económicamente iba a ser un golpe, pero lo acepté sin dudarlo. No estaba en condiciones de cargar con más de lo que podía sostener. Necesitaba orden, ritmo, estabilidad, no demostrar nada. Trabajar menos me permitió respirar, llegar a casa sin estar agotado, dormir, comer mejor, cumplir mis horarios. En la iglesia también hubo un cambio importante. El pastor Chido fue muy claro conmigo y se lo agradezco hasta hoy. Me explicó que mi vida no se iba a solucionar solo orando y cantando alabanzas. ¿Que la fe ayuda? Sí, pero no reemplaza los procesos. Eso hace un buen pastor. Que Dios no está peleado con la ciencia. Que los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, los tratamientos y los avances también son herramientas que existen para cuidarnos. Fue Tal cual. Curiosamente la persona que más insistió en que no dejara el medicamento, en que no faltara terapia, en que no espiritualizara mi enfermedad. Buenísima. Me esa está frase. cayendo demasiado bien el pastor Chido. Que no le pase nada en la historia. No cuentes con eso. Me habló claro del More. propósito de Dios en nuestras vidas. Me explicó que lo que yo estaba sufriendo no era una prueba de Dios para hacerme más fuerte, sino las consecuencias de mis malas decisiones. Me explicó que el propósito de Dios para mi vida y para la vida de cualquier ser humano es que conozcamos lo que nos enseña a través de su palabra y que vivamos tal como vivió su Hijo. Así de sencillo. Y que todo lo demás que sufríamos era por nuestras decisiones o por sucesos terribles que no se pueden prever. Me cae bien ese pastor. Me cae muy bien ¿Y este sabes pastor. qué me encanta también para dar otro consejo? No pedido, no solicitado, pero que Ruth quiere hablar. Caramba, si ya estamos medicados, nos está yendo mejor, vemos el efecto positivo. Ay, entonces me lo dejo de tomar al mes. No, por favor, no hagan eso. No arruinen el proceso, el tratamiento. De hecho, hay algunas pastillitas con las que tendremos que vivir, ¿cuánto? ¡Por siempre! Toda la vida. Entonces, no caigan en ese error tan común, que no quiero hacerme dependiente. Entonces quieren llevar una vida de la fregada. No es ser dependiente, es
ir con el profesional correcto, tomarse la medicación correcta, seguir los pasos, seguir en terapia y obviamente lo que dijo el pastor Chido, mi amor, me encanta. Sí, la espiritualidad hace mucho bien. Yo sí creo en que hay que alimentar la necesidad espiritual y cada quien entonces manéjela a su manera, como lo haga sentir conectado, bien, feliz, con su oración o con su iglesia. Pero, continúa. No tengo peros. Pero, como dijo el pastor Chido, a punta de oraciones y cantando alabanzas y palmitas no se va a curar. No venía el mijo. pero porque fue lo primero que dije. No abandonen su tratamiento. Ok. Yo quería reforzarlo porque Repetición para dar énfasis. sé que se me hace una idea muy fuerte. Sí. Pensé que no me estabas escuchando. Sí te estaba Íbamos a escuchando. tener problemas esta noche. No, problemas yo tengo contigo todo el tiempo. Que no me entero es otra cosa. Que esos problemas que yo tengo contigo. Que yo los soluciono yo que esos misma sin problemas pelear. que tú tienes conmigo, tú los solucionas y yo no me entero qué fue lo que pasó, ni que estábamos peleados y nos contentamos. Esa es otra cosa. Eso es mentira. Es más tranquila que yo para dónde. Me explicó con firmeza pero con tacto. Y era justo lo que necesitaba oír. Él no iba a permitir que yo en la iglesia romantizara las consecuencias de mis decisiones. Tampoco iba a permitir que yo le echara la culpa de mi situación a supuestas pruebas de Dios. Ya. Me insistió en que no creyera esas tonterías de que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, porque yo mismo me había buscado todo lo que estaba sufriendo. Si yo realmente fuera un guerrero de Dios, no me habría alejado de Él, no habría hecho tantas estupideces, sino que hubiera sufrido refrenando mi cuerpo, aprendiendo a tener autocontrol, aprendiendo a Es decidir verdad. bien. Porque sufre, Todo mi empezó amor. con los deseos carnales. No, porque lo que cuando dice no es verdad. debía. O sea, uno retenerse para no hacer una estupidez, eso es sufrimiento. Uno sufre, eso duele. Y es valentía además. Ese es un sufrimiento, retenerme para no hacer lo que mi cuerpo quiere que haga, sino O que la mente en ese momento. eso es sufrimiento. Me dejó muy claro que cuando me alejé de Dios y decidí ignorar todos los consejos que Él me había dado a través de su palabra, a través de mi crianza, yo había decidido dejar de ser su guerrero. Y eso que me estaba pasando no era ningún castigo, ni ninguna prueba, ni ningún propósito de Él en mi vida, ni ningún camino misterioso del Señor. Sí le habló con firmeza. Con certeza me explicó que si yo de verdad quería ser un guerrero de Dios, las batallas que enfrentaría serían contra mi propia carne, tal y como las había enfrentado contra Manuela y contra Sandra, tal y como ya las había perdido, porque esas batallas las enfrenté y las perdí. Pues usted se rindió, no dio la batalla, amor. Yo siento que esto va a confrontar a muchas personas. Esto que está diciendo el pastor Chido va a confrontar las creencias de mucha gente y no voy a hacer comentarios personales al respecto, solo voy a seguir leyendo. Por favor. Me advirtió que lo que seguía no sería más fácil sino más complejo y me preguntó si estaba listo para afrontarlo como un guerrero de verdad o como un cristiano mediocre, autocomplaciente, lastimero y barato que busca pero tampoco. que busca cualquier excusa para no asumir sus errores. Yo creo que el pastor ya se le Estaba voló. harto. Dijo, usted aquí no vuelva a decirme que fue débil. Y diferente a lo que cualquiera pudiera creer, en vez de aplastarme, ese discurso me motivó, me animó, Lo hizo reaccionar. inyectó el valor que necesitaba y me ayudó a decidirme de una vez y por todas. ¿A qué? Eso me quitó un peso enorme también. Dejé de sentir culpa por necesitar ayuda profesional, dejé de sentir que estaba fallando como creyente. Así que hice exactamente eso. Seguí el tratamiento, tomé mis medicamentos como me lo indicaron, asistí a cada sesión de terapia, aunque hubiera días en los que no tenía ganas de hablar. Bien por él, bien por Santiago. Creo que ahora sí veo una luz más de esperanza. Después de ese discurso del pastor No como Chido, cuando echó a Sandra y al amante y al hijo que dejó de pagarlo del colegio y tal y se rebeló. ya tocó fondo. Aquí ¿Qué ya sigue? es más profundo, sí. Volví
Y no fue un regreso triunfal, sino humilde. Volví distinto, más consciente, más lento, más cuidadoso conmigo mismo. Yo no estaba curado, pero ya estaba estable y eso era suficiente. Con todo lo que había vivido, algo dentro de mí cambió de verdad. No fue una frase bonita ni una revelación repentina, fue más bien una suma de cosas. Lo que vi en el centro psiquiátrico, las historias de otras personas rotas como yo, la disciplina de la terapia, el efecto real del medicamento cuando se toma con responsabilidad y sobre todo la presencia constante de mi mamá. Ella Ay, fue la un pilar viejita. silencioso, no me presionó, no me exigió resultados, no me hizo sentir débil. Estaba ahí, preparándome comidita, preguntándome si había dormido bien, recordándome las citas médicas, escuchándome cuando tenía días malos. Eso me sostuvo más de lo que puedo explicar. Poco a poco recuperé mi vida. En el trabajo empecé a rendir mejor. El medio tiempo me permitió organizarme, concentrarme, entregar las cosas bien hechas. Dejé de cometer errores por cansancio o ansiedad. Mi jefe lo notó, empezó a confiar de nuevo en mí, me devolvieron responsabilidades gradualmente, sin presión, sin exigencias absurdas. Por primera vez sentía que podía trabajar sin estar al borde del colapso. En mi vida personal también hubo orden. Dejé de vivir con la mente acelerada, empecé a dormir de verdad, volví a comer con regularidad, caminaba más, respiraba mejor, aprendí a reconocer cuando algo me estaba sobrepasando y a detenerme antes de romperme. Ah, es que el autoanálisis así se va viendo después de una buena terapia. El autoconocimiento es genial, Ujú. pero mejor aún es el autoconocimiento de uno mismo. Me refugié en la iglesia, no desde el Hombre, fanatismo, ni escriban desde la acá que ya se pasó el señor productor, que sea serio. ni desde la culpa, sino desde la constancia. Empecé a llegar temprano, a ayudar sin que me lo pidieran, a estar disponible. No hablaba mucho de mí, pero estaba presente. Sin darme cuenta, me fui convirtiendo en alguien confiable. La gente empezó a buscarme para pedir ayuda, para desahogarse, para pedir consejo. Yo escuchaba con cuidado, sin sentirme superior, sabiendo muy bien lo que era estar roto. No estaba perfecto, no estaba sanado del todo. Estaba estable y eso era suficiente. Para cómo íbamos, eso es fabuloso. Y así, sin grandes anuncios ni momentos épicos, llegó septiembre de 2019. Un día miré alrededor y me di cuenta de que mi vida ya no era un caos. Había rutina, había orden, había calma, los pensamientos ya no me devoraban, el pasado seguía ahí sí, pero no me arrastraba. El futuro ya no me daba terror. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía sostener mi propia vida con las dos manos. Todo parecía al fin en calma. Sin darme cuenta, los meses pasaron. Sin darme cuenta, los meses habían pasado. No hubo un día marcado en el calendario que me avisara que el tiempo había avanzado, simplemente ocurrió. En la iglesia me encontraba con frecuencia con los padres de Daniela. La relación era correcta, educada, tranquila. Nos saludábamos, intercambiábamos un par de palabras breves, nada incómodo, había respeto, también había un silencio lleno de cosas que nunca fueron, un pequeño nudo en el pecho que ya no dolía como antes, pero Pues seguía ahí. sí. O sea, yo siento que eso sí es de adultos cordiales y maduros. Sí, Sí, llevarla en ahí no hubo paz. drama. Recordándome que algunas historias no se rompen con ruido, sino que se apagan despacio. Yo había aprendido a convivir con eso. Esa noche, después de una reunión como cualquier otra, cuando ya estaba guardando mis cosas y pensando en volver a casa, el papá de Daniela se me acercó. No tenía la expresión de siempre. No era la cara amable ni la distante, era otra cosa, urgencia, preocupación, algo serio. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que era importante, que no podía esperar. Lo miré y asentí sin pensarlo mucho. Caminamos unos pasos lejos del resto de la gente, lo escuché con atención, concentrado, tratando de entender qué estaba pasando. Mientras hablaba, sentí como algo se me acomodaba mal por dentro, como cuando sabes que una noticia no viene a confirmar nada bueno. Lo que me contó me sacudió.
No fue una frase ni un detalle aislado, sino el peso completo de algo que no esperaba escuchar. Sentí cómo se me tensaban los hombros, cómo la respiración se me hacía más corta, cómo la calma que había logrado construir con tanto esfuerzo empezaba a resquebrajarse en silencio. No reaccioné de inmediato, no supe qué decir, solo lo escuché tratando de ordenar lo que acababa de entrar en mi cabeza. Cuando terminó de hablar, se me removió algo que llevaba tiempo quieto. Definitivamente, no quería enterarme de eso, al menos no esa noche. Los primeros días con Pedro fueron tranquilos y eso para mí era algo completamente nuevo. No había esa intensidad desbordada, promesas grandes, ni la sensación de estar caminando al borde de un abismo emocional. Sí, es que ella también venía de unas relaciones pa'l perro. Con Pedrito le estaba yendo bien. Sí, todo fue suave, despacio, como si la vida por primera vez me estuviera dando permiso de ir a un ritmo humano, sano. Yo sí quisiera que todas las parejas vivieran eso así como debe Claro, ser, claro. pero con Oye, amor, Oye, no sin amor. siento que no hicimos suficiente énfasis en qué le dijo el papá de Daniela a Santiago. Ya lo sabremos. Ya lo sabremos. Por eso el suspenso, por eso el cambio así como lo puso Mariana. No, qué giro tan inesperado de los acontecimientos. Pedro no cambió después de que decidimos intentarlo. Eso fue lo primero que me llamó la atención. No se volvió posesivo, no empezó a exigir más tiempo, no quiso invadir mis espacios. Seguía siendo el mismo hombre atento, respetuoso, presente. Me escribía para saber cómo estaba, pasaba a verme cuando podía, me ayudaba con las cosas del taller, se sentaba conmigo a tomar café sin necesidad de llenar cada silencio. Y yo estaba aprendiendo a estar en esa relación. Al principio me sentía rara. Había momentos en los que me preguntaba si eso era lo que se suponía que debía sentir. No había mariposas descontroladas, ni miedo constante, ni ansiedad. Eso me descolocaba porque durante años confundí el amor con angustia, con tensión, con esfuerzo. Y con Pedro no tenía que demostrar nada. Ay, Pedrito me cae súper bien. Qué lindo el Pedrinchis. Me escuchaba de verdad cuando hablaba, no me interrumpía ni intentaba arreglarme, solo me escuchaba. Me preguntaba cómo me sentía, qué necesitaba, si algo me hacía sentir incómoda. Y cuando yo no sabía qué responderle, no se frustraba, me daba más tiempo y mi espacio. Había días en los que yo me cerraba un poco, estaba más callada, me costaba recibir su cariño, la verdad. Pedro lo notaba, pero no me reclamaba. Simplemente le bajaba el ritmo conmigo y caminaba a mi lado. No delante mío, no para forzarme, solo estaba a mi lado. Eso empezó a tocarme por dentro, ¿no? Ok, sí, estamos claros. También me di cuenta de que yo estaba distinta. Ya no me anulaba para agradar. Si algo no me gustaba, se lo decía. Si necesitaba espacio, pues lo pedía, él lo respetaba. Y no me hacía sentir como una loca exagerada ni complicada. Los gestos eran sencillos pero muy constantes. Un mensajito por la mañana deseándome un buen día, una visita corta solo para verme un ratico en el taller, me ayudaba a cerrar el taller en las noches, seguíamos caminando juntos por el pueblo. Todavía no nos tomábamos de la mano, pero sabíamos que estábamos ahí el uno para el otro. Ah, pero bien que le zampa el beso y ahora no le deja coger la mano. Ay, no, Daniela. No, es que la mano no. Bueno, un beso a cualquiera, pero la mano jamás. No, La mano ya, eso es pecado. invadió mi espacio, dice el No, Manix. es inmoralidad. No había prisa por besarme, no había presión por tocarme y no teníamos expectativas ocultas. Así yo sentía que podía respirar. En esos primeros días empecé a sentir algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Seguridad. Seguridad con calma. Como si mi cuerpo entendiera que al menos por ahora no estaba en peligro. Uy, si eso para ella ya era un avance Sí. enorme. No estaba enamorada todavía, yo lo sabía. Y no me castigaba por eso tampoco, porque había sido sincera. Y esta vez sí, muy bien, Pedro fue el que dijo, bueno, yo quiero ir a su lado aunque no me ame. Hágale, vamos. Vamos a ver qué pasa. Me sentía cuidada, respetada, y eso para mí era un comienzo enorme. Así pasaron 3 meses de tranquilidad. No puedo decir que de absoluta felicidad y de amor, pero sí de algo muy parecido. Hasta que una noche llegó Pedro a visitarme como de costumbre. Cuando lo vi yo supe de inmediato que algo no estaba bien, no era el mismo de siempre.
No tenía esa sonrisa tranquila con la que solía aparecer, ni esa energía serena que me hacía sentir a salvo. Su rostro estaba tenso, cansado, como si llevara algo muy pesado encima. Nunca lo había visto así, y solo de verlo se me hizo un nudo en el estómago. Uy, mi amor, como cuando tú ves a alguien así, tú recuerdas el momento exacto de la última vez que ves a alguien y Sí, dices, claro. aquí Ay, pasa algo va algo. a pasar. Estoy El seguro cuerpo que avisa. eso tiene total y absoluta relación con lo Conexión. que El papá de el papá de Daniela, Daniela le contó a Santiago. sí. Vamos a enterarnos de qué es, ojalá. Mientras me explicaba lo que estaba pasando con su papá, sentí que el suelo se me movía lentamente bajo los pies. No tenemos información del papá. No, era como un golpe seco, como algo que se empezó a abrir. Entendí la gravedad de la situación incluso antes de procesarla del todo. Un padre enfermo, solo, lejos, necesitando cuidado. No había discusión posible y no había una alternativa cómoda. Ok, Era espérame. El papá estaba enfermo, solo y viejo y lejos. solo y lejos. Wow. Era una de esas situaciones en las que la vida no pregunta si estás listo, simplemente exige acción. Lo primero que sentí fue mucha tristeza, una tristeza profunda, de esas que se instalan en el pecho. Justo cuando yo empezaba a sentirme estable, cuando por primera vez en años estaba construyendo algo sin miedo, bonito, sin sobresaltos, sin violencia, la vida ponía otra vez distancia. Como si el amor para mí siempre tuviera que venir acompañado de despedidas. Después vino la confusión. Mi mente empezó a llenarse de preguntas que no quise decir en voz alta. Pensé en lo frágil que todavía estaba yo, en lo reciente de mi proceso, en lo mucho que me había costado volver a confiar, y pensé en lo difícil que sería ahora una relación a distancia para alguien como yo, que aún estaba aprendiendo a no sentirse abandonada con facilidad. Ok, A Pedro le toca irse del pueblo. Pedro tiene que irse del cuadro El a pueblo cuidar al a papá atender al papá que está enfermo. enfermo, viejo y solo. Y no hay manera de traerlo. No, él tiene que ir allá y se tienen que separar. Pensé en mis miedos, mis heridas, en lo fácil que sería de pronto volver a romperme. Y al mismo tiempo sentí culpa por pensarlo. Porque es que Pedro no estaba eligiendo irse. Estaba haciendo lo que todo buen hijo hace. Y eso, lejos de restarle valor, se lo sumaba. Verlo asumir esa responsabilidad con tanta seriedad me conmovió profundamente. Me di cuenta de que el mismo hombre respetuoso, constante y noble que había sido conmigo, lo estaba haciendo ahora con su padre. Y eso me confirmó que su forma de amar no era solo conmigo, era parte de quien era él, su esencia, su naturaleza. Eso me partió en dos. Por un lado quería ser fuerte, quería decirle que yo podía con esto, que podía esperar, que podía sostener la relación sin tener a la persona ahí físicamente cerca todo el tiempo. Quería creer que esta vez sería diferente, que no todo tenía que terminar en abandono y que no todo tenía que doler. Pero por el otro lado sentía muchísimo miedo. Miedo de la distancia, de que eso enfriara las cosas, de que el tiempo hiciera su trabajo silencioso y nos separara sin darnos cuenta. Miedo de volver a sentirme sola después de haberme permitido sentir algo bonito otra vez. Y miedo de que mi historia volviera a repetirse. También Pobrecita, o sea, iba muy bien. iba muy bien. Iban bien con Pedrito. Pedrito era bueno, Pedrito era el Pero chido. también en medio de este proceso tiene toda la razón. Y si le digo que sí, pero aquí sola, todo se va pa'l y la embarro. Y él tiene que Y cuidar él a su tiene papá. que, Ok. él es bueno. También tenía una tristeza anticipada, esa sensación amarga de empezar a extrañar a alguien antes de que se vaya. Y de saber que los días ya no serían iguales, que las visitas espontáneas, los cafés tranquilos, las caminatas por el pueblo, iban a convertirse solo en llamadas, mensajes y silencios largos a la distancia. Sí, claro. Esa noche me fui a la cama con el corazón arrugado. No lloré de una vez, pero me quedé despierta mirando al techo, sintiendo cómo dentro de mí convivían esas emociones opuestas: amor, comprensión, miedo, tristeza, esperanza, todo mezclado, todo desordenado a la vez. Sabía que la vida no me estaba castigando, yo lo entendía racionalmente, pero emocionalmente me dolía. Me dolía aceptar que incluso cuando las cosas se hacen bien, igual pueden doler. Que Ay, incluso cuando sí. eliges a alguien bueno, la vida puede interponerse.
Y realmente es eso, son sucesos que no se pueden prever, son cosas que pasan y ya, No, ahí ya nada que creo que en hacer. este punto es simplemente la vida haciendo de las suyas, La una vida, vida sí. real, normal. Y así, en medio de todo ese torbellino, hubo algo muy claro dentro de mí. No estaba enojada con Pedro, no sentía rabia, no resentimiento. Sentía pena, preocupación y una ternura profunda por el hombre que tenía enfrente. Estaba cargando una responsabilidad enorme sin quejarse. Pedro se iría a San Diego, California. Ay, a Es otro que no era allí. país, se iría a otro país a cuidar al papá, no. Y yo, aunque no sabía si mi corazón resistiría la distancia, tampoco quise huir, pero tampoco supe todavía cómo iba a dolerme todo esto. Ay, Pedro se tenía que ir, Pero ellos era iban bien con su lejos. relación, pero no lo suficientemente bien porque no se cogían de la mano, Pero se dieron un beso. pero se dieron un No, beso. no, pero no era nada formal. O sea, no era como de, es mi esposa, me voy a atender a mi papá, que es lo natural. Pues te vas Vámonos. conmigo. No, O ya llevamos 2 años de noviazgo, nos conocemos no, súper, hagamos algo. Nada. Esto. nada, o sea, apenas está formándose eso y se le va a acabar eso a la pobre Daniela y no Y lo sabemos qué más fue terrible, qué es lo más se terrible. acaba aquí la historia para ustedes hoy. Ah, sí, eso sí Porque yo también. ya no doy más. No, eso sí también continuará en la parte 8. Pero no, lo más terrible, ¿qué es eso que el papá de Daniela le contó a Santi? Yo pensé que era eso. ¿Qué? Que el novio, o sea, ¿por qué va a ser terrible para el papá de Daniela que le cuenten, ay, es que imagine No, que pues el que novio supo de que mi tenía hija? novio, supo que tenía novio ahí. No creo que eso sea tan terrible. Es Enterarse verdad. de que tiene novio no es tan Ay, entonces terrible. Daniela sí se va a ir con él. ¿Será? Tiene la visa, ¿Se va? el amor de mi visa. Buscando visa para un sueño. Dios mío, esto me deja con más preguntas que respuestas. Pero me tiene enganchadísima. Entonces, gracias por seguir enviando estos libros, estos manuscritos, estas enciclopedias de historias. Yo feliz. ¿Y tú? No, genial. Para mí esto es súper entretenido. Yo no tengo ningún afán. Quiero preguntar a la gente, ¿ya se aburrieron? Es que vamos en la parte 7. ¿Ya se aburrieron de esta historia? ¿Y tú tienes idea de cómo te dijo Mariana que quedó dividida? ¿En 8, en 10 o todavía no? No, Mariana no. Preguntemos y en la otra averiguamos. Mariana no me ha pasado la parte 8 aún. En O sea este que momento, Mariana está escribiendo, Entonces, para el día de corrigiendo. hoy hay que grabarlo prácticamente la otra semana. Sí. O sea, Mariana aún no me ha pasado la parte 8. Mariana ya tiene claro todo, absolutamente todo, cómo ocurrió. Y ella está corrigiendo Ay, el texto ojalá. que nos enviaron los seguidores anónimos. Ojalá ya sepamos qué más pasa. Yo no sé qué va a suceder. Gracias por ver, gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos, por hacer sus quehaceres con nuestras voces, por quedarse disque dormidos escuchándonos. Gracias a ¿Puedes creer quienes eso? hacen la limpieza de su casa y felicitaciones por hacer limpieza. Sean limpios. Un abrazo. Antes Nos de vemos. despedirme, Ah, bueno, ya yo. ¿ya se aburrieron de esta historia? ¿La dejamos Sean ahí? ¿No sinceros. continuamos más? Digan, Y si ya se aburrieron, si no, no la- tenemos muchas otras para leer. No, si ya se aburrieron, la dejamos ahí y no terminamos esto y ya ahí pasamos con otra. Si no se han aburrido, me dicen por favor para terminarla. Porque aquí es lo que ustedes digan nada más. ¿Ya me puedo hacer un anuncio de mi canal? Claro, un anuncio de tu propaganda canal, y qué publicidad bonito, por no supuesto. paga. Que en diciembre parece que todo va bien y están saliendo 2 videos a la semana de historias buenísimas. En diciembre hay 2 videos largos a la semana. En el canal de Ruth Castro Montoya, si se pasan, mis bellas, están geniales. Me estoy poniendo al día además con un montón de correos fabulosos, porque sus historias son sensacionales. Ese era el anuncio. Gracias. Gracias por vernos. Nos vemos en la parte 8. Adiós.